¿Y si el tiempo que vives no estuviera determinado por tu cuerpo, sino por un decreto divino hecho hace miles de años? La mayoría de la gente cree que el envejecimiento es un proceso biológico inevitable. Las células se desgastan, los tejidos pierden fuerza y el cuerpo simplemente deja de funcionar. Pero, ¿y si te digo que, según la Biblia, el tiempo humano no empezó en el cuerpo, empezó en el espíritu? Esta idea a primera vista suena absurda. Después de todo, ¿quién podría imaginar que el reloj que regula cada latido del corazón, cada respiración y hasta el último suspiro de vida fue en realidad configurado por Dios? Pero hay un versículo enigmático escondido en el libro de Génesis que lo cambia todo. Entonces dijo el Señor: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él también es carne, pero sus días serán 120 años. Génesis 6:3. La pregunta es inevitable. ¿Por qué 120 años? ¿Por qué no 100 o 200 o 500 como vivían los patriarcas antes del diluvio? Este es el misterio que pocos se atreven a investigar, el momento en que el mismo Dios dividió la vida humana en ciclos definidos. Y tal vez el secreto del fin de los tiempos esté escondido en esa simple frase: antes del diluvio, el mundo era otro. Los hombres vivían en promedio 900 años. Eldam vivió 930, Matusalén superó los 960 y Noé todavía respiraba a los 600. ¿Qué había en esa era que permitía tanta longevidad? Algunos estudiosos hablan de la atmósfera antediluviana, rica en oxígeno y protegida por una especie de cúpula de vapor que filtraba la radiación solar. Otros creen que la genética humana era más pura, menos corrompida por el tiempo. Pero hay algo más profundo. El texto bíblico no habla solo de biología, habla de espíritu. Cuando Dios dice: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, Él está declarando que el tiempo de la alma humana en la tierra sería reducido. Es como si el Creador hubiera decidido apretar el reloj de la creación, limitando los ciclos de la vida y de la historia. Esta sentencia fue pronunciada en un contexto de corrupción total. Génesis describe una humanidad entregada a la violencia, a la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y a la degeneración moral. Dios entonces establece un límite: 120 años. Pero este límite no es solo biológico, es espiritual, profético y cósmico. Muchos creen que Dios simplemente decretó que los seres humanos vivirían como máximo 120 años. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Después del diluvio, personas como Abraham e Isaac todavía vivieron mucho más que eso. Entonces, ¿qué significa realmente los días del hombre serán 120 años? Algunos estudiosos judíos antiguos interpretan esta frase no como la duración de la vida individual, sino como la cuenta de los grandes ciclos de la humanidad. Ellos afirman que cada año representaría un jubileo, un ciclo de 50 años, usado por los hebreos como unidad profética. Así, y 120 jubileos equivaldrían a 6,000 años. Y según esta visión, Dios estaría diciendo que la historia de la humanidad tendría un límite: 6,000 años de dominio humano antes del descanso final, el séptimo milenio, el día del Señor. Si esto es verdad, cada generación, cada imperio, cada civilización forma parte de un gran reloj divino que está a punto de completar su última vuelta. La idea de que el tiempo es cíclico no es exclusiva de la Biblia. Los mayas, los hindúes e incluso los egipcios hablaban de eras que terminaban y reiniciaban, siempre marcadas por catástrofes globales. En la tradición hebrea, este concepto aparece en las fiestas y en los jubileos, períodos determinados para reiniciar la tierra, liberar esclavos, perdonar deudas y restaurar el orden divino. Lo que la historia oficial rara vez menciona es que estos ciclos siempre han estado sincronizados con eventos decisivos.
Por ejemplo, el éxodo de Moisés, el exilio de Babilonia e incluso el nacimiento de Cristo parecen encajar perfectamente dentro de estos marcos temporales. ¿Coincidencia? ¿O un plan cronometrado desde el principio? ¿Y si el decreto de Génesis 6:3 no fuera solo una sentencia contra el pecado de la humanidad, sino una programación del tiempo humano? Una cuenta invisible que se extiende desde Adán hasta nosotros. Ahora imagina el tiempo no como una línea, sino como un círculo. Cada ciclo de 120 años representa una nueva oportunidad dada a la humanidad, una chance de arrepentimiento, pero a cada vuelta los signos de deterioro espiritual aumentan. Curiosamente, cuando sumamos 50 años, un jubileo, multiplicado por 120 ciclos, llegamos a 6.000 años, el número exacto que, según el Talmud y el libro de Enoc, corresponde al periodo del dominio humano antes del descanso del 7º milenio, el reino de Dios, y estamos ahora, según el calendario hebreo, muy cerca del año 6.000. ¿Será coincidencia que en este exacto momento de la historia la humanidad esté otra vez intentando superar sus límites biológicos, genéticos y espirituales? Estamos, de hecho, en el fin del último ciclo de 120. Las profecías parecen eco de la misma cuenta. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Es decir, el mismo escenario que precedió al decreto de los 120 años. Corrupción, mezcla, violencia y arrogancia humana. Se repite ante nosotros. El tiempo no es solo un fenómeno físico, es una fuerza espiritual, una frontera impuesta por Dios entre lo eterno y lo pasajero. Cada segundo que pasa es un recordatorio de que vivimos dentro de un sistema que un día será cerrado. Cuando Dios dividió la vida humana en ciclos, no solo limitó la duración de la existencia, estableció un plan de redención. El tiempo es el escenario, la eternidad es el destino, y cada ciclo sirve como un recordatorio de que el plan de Dios está avanzando, inexorablemente, hasta el último segundo. Tal vez el verdadero misterio de Génesis 6:3 no sea el número 120. Sino lo que representa, la cuenta regresiva del reloj de Dios. Desde el Edén hasta hoy, el tiempo ha sido el mensajero silencioso que anuncia la aproximación del fin. Y, si la profecía es correcta, estamos viviendo los últimos años del 6º gran día. El próximo ciclo no será solo otro capítulo de la historia humana, será el inicio de la eternidad. Y tú, ¿ya te has preguntado en qué punto del reloj divino estamos ahora? Vamos a bajar a las profundidades del tiempo antes del diluvio, donde el secreto de los gigantes y de la corrupción de la carne podría revelar por qué el tiempo tuvo que ser reiniciado. Y si el motivo por el cual Dios limitó la vida humana a 120 años no fuera solo el pecado, sino algo mucho más oscuro, ¿y si ese período, antes del diluvio, hubiera estado marcado por seres que no eran totalmente humanos y por un poder que transformó el propio ADN de la humanidad? Este es el escenario que la Biblia y los textos antiguos revelan, y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que entiendes la historia del mundo. En los días antiguos, cuando la tierra todavía reflejaba la armonía de la creación, la humanidad se multiplicaba. Pero esa multiplicación trajo consecuencias devastadoras. Génesis 6:1-2 relata, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. El resultado de esa unión prohibida fue catastrófico. Los Nefilim, seres de fuerza descomunal, con inteligencia y conocimiento muy por encima del humano, que esparcían violencia y miedo por toda la tierra. Y fue en ese contexto que Dios pronunció el decreto. Sus días serán 120 años. ¿Pero por qué 120 años?
¿Qué había de tan grave en esa era como para exigir un reinicio total de la humanidad? Antes de que avances, guarda esa idea, porque lo que vas a descubrir sobre los vigilantes y su influencia directa sobre la genética humana explica exactamente esa sentencia divina. Los textos apócrifos, especialmente el libro de Enoc, expanden ese escenario de forma perturbadora. Describen a 200 ángeles, llamados vigilantes, que bajaron a la tierra y hicieron pacto con las hijas de los hombres. De ellos nacieron los gigantes, híbridos capaces de devorar todo a su alrededor, animales, plantas e incluso seres humanos. La corrupción de esa época no era solo moral, era genética, espiritual y cósmica. El ADN humano fue alterado. La misma creación estaba contaminada hasta el núcleo. Dios miró la tierra y dijo, la tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia. Génesis 6:11. Esa corrupción era tan profunda que los humanos ya no podían cumplir el propósito original de ser guardianes de la creación. La era prediluviana fue un periodo de gloria tecnológica y decadencia espiritual. Los vigilantes enseñaron a la humanidad el uso de los metales, de la astrología, de la escritura e incluso de prácticas ocultas, transformando el saber en instrumento de poder, manipulación y destrucción. La civilización prosperaba materialmente, pero el alma de la humanidad estaba muriendo. El decreto de 120 años fue más que un límite físico. Era una sentencia espiritual, un ciclo final antes de la purificación. Cada día concedido era una cuenta regresiva, cada hora una oportunidad perdida. Durante ese periodo, Noé fue levantado como profeta y constructor del arca. Cada martillazo que daba resonaba como un aviso que nadie parecía oír. Mientras él trabajaba, el mundo seguía sumergido en la lujuria. La violencia y la corrupción de los gigantes, lo que ves ahora en los antiguos textos del pasado, tiene ecos que se repiten hoy. Lo que pasó antes del diluvio no se quedó enterrado. Se manifiesta en las tecnologías modernas, en la búsqueda por dominar el tiempo, la genética y el propio destino humano. Vestigios arqueológicos de civilizaciones antiguas desafían la lógica. Piedras de más de 500 toneladas cortadas con precisión increíble. Pirámides y zigurates alineados con constelaciones. Relatos de gigantes en textos sumerios, egipcios, griegos e incluso en las leyendas indígenas de las Américas. En todos esos registros surge la misma historia. Seres divinos bajaron del cielo y enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos. El libro de Enoc explica que los Nefilim fueron la principal razón para el diluvio. El mundo se había convertido en una fusión entre luz y tinieblas, una creación híbrida en desequilibrio absoluto. Dios necesitaba proteger la línea pura que garantizaría la promesa mesiánica. El diluvio fue el acto de reiniciar la humanidad, preservar lo íntegro y reiniciar el reloj de la vida. Y vio Dios que la maldad del hombre se multiplicaba sobre la tierra. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre. Génesis 6:5-6. Noé fue salvado por ser íntegro en sus generaciones. Una expresión que indica pureza genética y espiritual, sin contaminación de la línea de los vigilantes. El mismo patrón se repite en nuestra era. El hombre moderno experimenta con manipulación genética, clonación, inteligencia artificial y transhumanismo. El deseo de superar límites, de ser como Dios, sigue vivo. Lo que pasó antes del diluvio es, de cierta forma, un aviso codificado para los ciclos que se repiten. Civilizaciones que intentaron romper los ciclos divinos. Del Egipto al Imperio Maya, del Imperio Babilónico a Roma, fueron destruidas. El patrón se mantiene, la mezcla entre carne y espíritu, la corrupción del saber y el desprecio por la verdad llevan a la caída. El tiempo concedido a cada generación es una bendición y una prueba. El diluvio no fue venganza, sino misericordia. Dios preservó a Noé y su línea, reiniciando el ciclo de la vida.
Cuando el arca descansó sobre el monte Ararat, el mundo empezó de nuevo, bajo un nuevo cielo, suelo y tiempo. Incluso después del diluvio, los vestigios de la corrupción permanecen. Textos bíblicos y tradiciones antiguas indican que la influencia de los vigilantes y de los nefilim no desapareció por completo. Se infiltró en la historia humana, en las religiones, en las leyendas e incluso en estructuras arqueológicas. El patrón de destrucción y renacimiento es continuo. Cada ciclo de 120 años, cada período de avance tecnológico sin sabiduría espiritual, reproduce las fallas del pasado. Jesús advierte que los días actuales reflejarán los días de Noé. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. El ciclo de reinicio no es solo un recuerdo histórico, es una advertencia profética, mostrando que la humanidad sigue caminando peligrosamente cerca de la línea que separa la creación de la destrucción. El límite de 120 años fue más que una sentencia. Fue un símbolo profético, un ciclo de reinicio que resuena hasta hoy. Cada generación lleva dentro de sí los vestigios del mundo prediluviano, recordando que el tiempo concedido por el Creador es finito. El mismo Dios que determinó los ciclos puede cerrarlos cuando quiera, y el próximo reinicio, aunque invisible, sigue acercándose. La profecía codificada en la vida y en los ciclos humanos no es solo pasado, es presente y futuro. Lo que viste pasar antes del diluvio permanece activo, silencioso y listo para manifestarse de nuevo. El ADN del tiempo, el código oculto que Dios grabó dentro del cuerpo humano, una conexión directa entre creación, propósito y reinicio cíclico de la humanidad. Y lo que parecía distante está a punto de revelarse. Y si el diluvio no solo hubiera destruido la tierra y sus habitantes, sino también inaugurado un código oculto dentro de la humanidad, un pacto silencioso que influiría en todos los ciclos futuros. Lo que pasó después de que las aguas bajaran no fue solo el fin de una era, sino el inicio de una historia cuidadosamente diseñada, donde cada vida humana, cada generación, sería moldeada por límites, por ciclos y por reglas invisibles. El arca descansó sobre el monte Ararat, y Noé y su familia emergieron a un mundo limpio, pero marcado por el juicio divino. La tierra, lavada de sangre y corrupción, estaba lista para un nuevo comienzo. Pero Dios no solo reinició el reloj de la vida, estableció reglas para garantizar que el caos prediluviano nunca se repitiera. El primer y más importante decreto fue el pacto de la longevidad. La vida humana sería limitada a ciclos máximos de 120 años. Y dijo Dios: «He aquí que el hombre se ha tornado como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no extienda su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre». Génesis 3:22. El significado de este decreto va mucho más allá de lo que nos dicen las traducciones modernas. Limitar la longevidad no era solo una medida de justicia, era una barrera biológica y espiritual, una forma de proteger el plan divino de la interferencia de los híbridos, de los conocimientos prohibidos y de las tentaciones que antes habían corrompido a la humanidad. Cada generación después del diluvio llevó algo más que genes físicos. Un código de tiempo, un ciclo de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte, estaba inscrito en el ADN humano. Esa programación natural garantizó que la humanidad nunca más alcanzara la inmortalidad física sin guía divina, evitando una repetición de lo que ocurrió con los nefilim y los vigilantes. Mientras lees estas palabras, entiendes que la Biblia, los textos de Enoc y las tradiciones antiguas hablan de más que historia. Describen un patrón intencional que protege el plan de la creación. Cada vida humana sería limitada por un ciclo, no solo para castigar, sino para preservar el equilibrio entre carne y espíritu.
Entre libertad y responsabilidad, Noé plantó viñedos, construyó altares, y cada acto representaba una reprogramación de la tierra y de la humanidad. Cada semilla que germinaba llevaba consigo el recuerdo del pasado y la esperanza de un futuro controlado, seguro y limitado. El arca no solo salvó cuerpos, preservó líneas puras, memorias genéticas intactas y la clave para la supervivencia de la promesa mesiánica. El pacto no se limitó a la longevidad. Dios estableció leyes, límites y señales para garantizar que el hombre no superara los límites de la creación. La circuncisión, por ejemplo, no era solo un ritual físico. Era un marcador genético y espiritual, un recordatorio codificado de la alianza entre el Creador y la humanidad. Y esta es mi alianza, la cual guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Génesis 17:10. Cada símbolo, cada ley, era una forma de crear ciclos predecibles, estructuras que moldearían sociedades, imperios y culturas. El diluvio no borró solo la violencia, borró posibilidades de corrupción irreversible. El código humano necesitaba protección, y Dios lo insertó de forma invisible, pero extremadamente efectiva. Incluso después del diluvio, el mundo no estaba libre de peligro. Los descendientes de Caín, de Set y de Noé empezaron a esparcirse y a mezclarse. El poder de la memoria ancestral de los vigilantes todavía estaba presente. Algunos buscaban otra vez superar los límites, transformarse en dioses y manipular la creación. Las escrituras registran eventos que parecen simples, pero cargan capas de significado. La Torre de Babel, por ejemplo, no fue solo una construcción física. Fue un intento de romper el pacto, de desafiar el límite del ciclo humano y alcanzar conocimiento divino de forma directa. Y dijeron, venid, hagamos ladrillos y quémalos bien. Y dijeron, venid, edifiquemos para nosotros una ciudad y una torre cuya cima llegue al cielo. Génesis 11:3-4. El castigo vino inmediatamente. La dispersión, la confusión de las lenguas, la imposibilidad de comunicación perfecta. Este fue un loop de corrección, una manera de impedir que el conocimiento prohibido destruyera de nuevo a la humanidad. Te das cuenta de que el patrón se repite en todos los registros antiguos. La limitación de la vida, la periodicidad de las eras, los ciclos de destrucción y renacimiento. Arqueólogos encuentran tumbas de gigantes, ciudades ciclópeas y registros de reinicios culturales que no se pueden explicar solo por suerte o por mito. Cada imperio que se levantó después del diluvio siguió un ciclo predecible de ascenso, corrupción y caída. Egipto, Sumeria, Babilonia, Grecia, Roma. Todos intentaron superar los límites establecidos por Dios y todos fueron confrontados por fuerzas que preservaban el equilibrio cósmico. El ADN humano no es solo un registro biológico, también es un código de tiempo, una programación de ciclos de vida, muerte, experiencia y aprendizaje. La longevidad, la mortalidad e incluso ciertos patrones comportamentales están todos relacionados con ese código, garantizando que la humanidad no repita el error de antes del diluvio. Ahora, al observar el mundo moderno, vemos el mismo patrón. La manipulación genética, la inteligencia artificial, el intento de superar la muerte, la clonación y el transhumanismo. Todo esto ecoa los mismos peligros de la era prediluviana. El loop continúa, y los ciclos de 120 años no son solo historia, son advertencia codificada. Cada avance sin sabiduría espiritual repite el mismo patrón que llevó a la destrucción. Civilizaciones enteras cayeron por intentar sustituir al Creador por la propia voluntad humana. La lección permanece. Los límites existen por una razón, y el reloj divino sigue girando, silencioso, pero implacable. El diluvio no fue solo un evento del pasado,
Fue el inicio de un código invisible, inscrito en el cuerpo humano y en los ciclos de la historia. Cada vida, cada generación lleva dentro de sí este pacto silencioso. La humanidad debe respetar límites, preservar el equilibrio entre carne y espíritu y nunca repetir los errores de la era de los vigilantes. El próximo capítulo explorará el misterio del ADN del tiempo, el código que Dios grabó en cada ser humano, revelando cómo pasado, presente y futuro están interconectados por ciclos de 120 años. Definen no solo la longevidad, sino la propia supervivencia espiritual de la humanidad. Prepárate, lo que pensabas que era mito o pasado distante es, en realidad, una profecía activa, esperando para manifestarse de nuevo. El ciclo continúa, y el reloj silencioso de Dios todavía está corriendo. Y si te digo que el límite de 120 años no fue solo un número arbitrario, sino un código insertado por Dios en la propia estructura de la vida humana. Y si cada célula de tu cuerpo, cada latido del corazón, cada ciclo biológico llevara una programación divina que determina no solo la longevidad, sino la capacidad de la humanidad para resistir la corrupción espiritual. Este es el misterio que permanece oculto desde los días de Noé y del diluvio, que conecta pasado, presente y futuro. Cuando el arca reposó sobre el monte Ararat, Noé no solo salvó la vida de su familia, llevó consigo la línea humana íntegra. Dios impuso límites claros. La vida humana no podría extenderse más allá de ciclos definidos. Esta restricción, registrada en Génesis 6:3, no es una mera cuestión de edad. Y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él también es carne. Y sus días serán 120 años. Lo que esto realmente significa es que la humanidad entró en un nuevo pacto biológico y espiritual. El ciclo de 120 años se convirtió en un parámetro de seguridad, un equilibrio invisible entre el cuerpo y el alma, entre el tiempo humano y el propósito divino. Cada generación recibe esa programación. Cada vida lleva una cuenta regresiva silenciosa que sirve como límite y advertencia. El libro de Enoc detalla que los vigilantes fueron expulsados y encarcelados, pero sus influencias genéticas y espirituales dejaron marcas profundas. Dios, al limitar la longevidad humana, estaba garantizando que esa contaminación no pudiera perpetuarse. El ADN humano fue estructurado para renovarse dentro de límites, evitando que la mezcla de luz y tinieblas de la era prediluviana se repitiera. Cada célula del cuerpo humano contiene información que no es solo física. Llevan códigos de resiliencia, programaciones de adaptación, instintos que garantizan la supervivencia de la especie. Pero hay también restricciones. El ser humano nunca podría alcanzar la misma fuerza o conocimiento que los Nefilim poseían. A lo largo de la historia, el patrón de los 120 años se manifiesta en ciclos culturales, políticos y espirituales. Civilizaciones que intentaron romper los límites de Dios enfrentaron ruinas inevitables. El Egipto antiguo, Babilonia, Roma e incluso los imperios mayas siguen el mismo patrón: ascenso, corrupción y reinicio. Cada ciclo respeta, de forma simbólica o literal, los límites establecidos por Dios para preservar el equilibrio de la creación. Textos antiguos registran que líderes y reyes intentaron alcanzar sabiduría y poder prohibidos, manipulando el tiempo, alterando líneas e ignorando las señales del pasado. Cada intento resultó en colapso y destrucción. El ciclo de 120 años, por lo tanto, es más que un límite biológico. Es una estructura cósmica, un código de protección de la humanidad. Al analizar la naturaleza humana, vemos que el tiempo no es solo lineal: nacimiento, crecimiento, decadencia, muerte. Cada ciclo de vida humano es una oportunidad de aprendizaje, pero también una advertencia. Dios insertó este mecanismo como un freno contra la corrupción y el abuso de poder. El diluvio, así, no fue solo un reset físico,
sino la implementación de un código de tiempo que regularía a la humanidad. Se repite en todas las eras, garantizando que la creación no sea destruida de nuevo. A cada generación, el reloj invisible de Dios avanza, silencioso, manteniendo el orden y previniendo la repetición de los errores de la era de los vigilantes. Vestigios de civilizaciones antiguas sugieren que el conocimiento de este ciclo no se perdió por completo. Estructuras alineadas con constelaciones, templos y pirámides indican que antiguas culturas comprendían los ciclos de tiempo y longevidad de forma intuitiva. Las líneas de Nazca, los zigurates de Mesopotamia y las pirámides egipcias no son solo monumentos. Son registros codificados de patrones temporales y astrales. Relatos históricos de gigantes, semidioses y reyes antediluvianos refuerzan la idea de que la humanidad prediluvio poseía una comprensión avanzada de la longevidad y del poder espiritual. Después del diluvio, esa información se preservó solo en fragmentos, en tradiciones orales y textos secretos. Ahora, al mirar el mundo moderno, te das cuenta de que el mismo patrón se repite: manipulación genética, inteligencia artificial, experimentos con prolongación de la vida y clonación representan intentos de romper el ciclo establecido por Dios. La humanidad está otra vez intentando superar los límites naturales, buscar inmortalidad y poder prohibido, así como en los días antes del diluvio. Así como los imperios antiguos cayeron cuando desafiaron el plan divino, el mundo moderno permanece bajo vigilancia silenciosa del mismo reloj cósmico. El código de 120 años todavía existe y cada generación sigue bajo su efecto consciente o no. El ADN del tiempo no es solo una curiosidad científica. Es un pacto invisible, inscrito por el Creador en el cuerpo humano y en los ciclos de la historia. Garantiza que cada vida, cada generación, permanezca dentro de límites seguros, evitando la repetición de los errores de la era prediluviana. Conecta pasado, presente y futuro, recordando que la humanidad nunca ha estado realmente libre del control divino. El mismo Dios que estableció el ciclo de 120 años puede, en cualquier momento, reiniciar el reloj, preservando el orden y corrigiendo desvíos que amenazan la creación, revelando patrones que conectan profetas, imperios y eventos misteriosos, probando que los ciclos de 120 años no son solo pasado, sino profecías activas que moldean el destino de la humanidad. Y si te digo que los 120 años no son solo un límite biológico, sino una marca invisible que rige el destino de imperios, culturas y civilizaciones enteras. ¿Y si cada ascenso y caída que conoces en la historia humana fuera solo un reflejo del mismo patrón que Dios estableció después del diluvio? Lo que pasó en los días antiguos no se quedó enterrado. Se repite en ciclos silenciosos, visibles solo para aquellos que comprenden el código del tiempo. Desde Noé hasta los grandes imperios de la historia, cada civilización, cada líder, cada generación repite patrones que se originaron antes incluso del diluvio. Y te das cuenta al analizar el mundo de que no hay coincidencias, hay diseño divino, un reloj silencioso que sigue girando. Considera el Egipto antiguo. Su ascenso, marcado por faraones que se veían como dioses, reflejó el mismo deseo de superar límites presente en la era prediluviana. Cada pirámide, cada templo, cada sistema jerárquico de poder era un intento de controlar la vida y la muerte, de dominar el destino de la humanidad. Decadencia, corrupción e invasión. El mismo patrón ocurre en Babilonia, en Sumeria y en Roma. Cada imperio floreció con conocimiento avanzado y tecnología de punta, pero siempre excedió los límites del pacto divino. La codicia, la ambición de trascender las restricciones humanas y la búsqueda de control absoluto resultaron en caídas inevitables, reforzando el ciclo de 120 años en un nivel cultural y espiritual.
Todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo propósito debajo del cielo. Eclesiastés 3:1. La Escritura registra el principio universal de los ciclos. El tiempo humano está limitado no solo por la biología, sino por patrones espirituales e históricos que repiten el pasado, protegiendo el equilibrio de la creación. Lo que tal vez todavía no hayas percibido es que los vigilantes no desaparecieron por completo. Sus enseñanzas prohibidas fueron transmitidas de generación en generación, infiltrándose en las culturas humanas, en las religiones, en los imperios y en las prácticas ocultas. El dominio sobre metalurgia, astrología, magia y escritura, tecnologías que moldearon la civilización, tuvo origen en esos seres y volvió a influir en cada gran civilización que intentó superar los límites. Sin embargo, actuó como corrector. Siempre que la humanidad superaba lo permitido, surgían catástrofes, guerras o colapsos sociales, recordando que el equilibrio no podía ser violado sin consecuencias. Así, los ciclos de poder y caída se repiten, silenciosos, invisibles, pero inexorables. El límite de 120 años, que empezó como una sentencia antes del diluvio, se transformó en una métrica invisible para medir la decadencia humana. Actúa como barrera, definiendo límites naturales y espirituales, e imponiendo consecuencias para la ambición desmedida. Cuando observamos el mundo moderno, vemos el mismo patrón: tecnologías avanzadas, manipulación genética, y te das cuenta de que, aunque la historia parezca caótica, existe un orden invisible, un código del tiempo que mantiene todo dentro de límites. Textos bíblicos, arqueológicos e históricos registran patrones semejantes. Estructuras alineadas con estrellas, tumbas gigantescas, relatos de semidioses e híbridos, profecías y cronologías, todo apunta a ciclos repetitivos. El diluvio fue solo el primer gran reset. Civilizaciones sumerias, egipcias, babilónicas y mayas poseen registros de períodos de avance tecnológico seguidos de colapsos inexplicables. No se trata de suerte o coincidencia, sino de patrones divinos insertados en el tiempo humano, garantizando que la corrupción genética y espiritual nunca se perpetuara más allá de lo permitido. Hoy ves el mismo patrón a escala global: avances tecnológicos sin sabiduría, experimentos genéticos, manipulación de la vida, control del conocimiento y guerras por poder. El ciclo continúa. Cada generación enfrenta los mismos desafíos de los días antiguos y el reloj de Dios no se ha detenido. Los 120 años son una advertencia constante, recordando que el tiempo humano es finito y que la humanidad nunca ha estado realmente libre de consecuencias espirituales y biológicas. Cada acción fuera del pacto divino activa fuerzas correctivas, silenciosas, pero poderosas, que reequilibran el sistema y protegen la creación. Los ciclos de poder y caída no son solo eventos históricos. El límite de 120 años es solo un reflejo de ese código, aplicado en cada vida, en cada generación, en cada civilización. Y estás a punto de comprender cómo pasado, presente y futuro se entretejen en una red invisible de destino y reinicio. Y si la historia de la humanidad no fuera solo una sucesión de eventos aislados, sino un patrón cuidadosamente regulado, invisible, que determinaba ascensos y colapsos, el decreto de 120 años dado por Dios, después de la era prediluviana, no fue solo una limitación de la vida humana, sino una forma de preservar el orden de la creación. Cada civilización, desde el surgimiento de las grandes ciudades, siguió esos principios de forma inconsciente, avanzando hasta el punto en que la ambición desmedida y la corrupción llevaron a la caída. El Egipto antiguo, con sus pirámides monumentales y templos alineados a las estrellas, no fue solo un centro de poder. Su sociedad reflejaba el mismo patrón que Dios había establecido:
Conocimiento avanzado usado sin ética generaba destrucción. Faraones, considerados dioses vivos, concentraban poder absoluto y manipulaban a la población. Pero cada exceso espiritual y material preparaba el terreno para colapsos internos e invasiones externas. El imperio que duró milenios finalmente sucumbió a la fragmentación y a la ocupación extranjera, dejando solo ruinas y misterios. En Mesopotamia, las ciudades sumerias y babilónicas también exhibieron el mismo destino. Babilonia, famosa por sus zigurates y jardines colgantes, prosperó gracias a la arquitectura, matemáticas y astronomía avanzadas. Pero la centralización extrema de poder, el culto a dioses y semidioses y la búsqueda de dominio absoluto sobre pueblos vecinos creó inestabilidad. Conflictos constantes y la decadencia moral abrieron espacio para la conquista por pueblos extranjeros, como los persas, que terminaron el imperio babilónico. La historia de esas ciudades muestra que conocimiento y poder sin equilibrio llevan inevitablemente a la destrucción. El mismo patrón se repitió con el imperio maya en Centroamérica. Ciudades como Tikal, Palenque y Copán florecieron en ingeniería, astronomía y escritura. Templos gigantescos eran construidos para los dioses, y élites gobernaban con autoridad casi divina. Pero decadencia política, guerras internas, deforestación y agotamiento del suelo llevaron al colapso abrupto, dejando ciudades fantasma y una población dispersa. Aquí, una vez más, vemos que la humanidad no escapó del patrón de ascenso y caída. Entre los griegos, las ciudades-estado prosperaron con filosofía, ciencia y arte, pero la búsqueda incansable de hegemonía llevó a guerras destructivas, como la Guerra del Peloponeso, que debilitó a Atenas y Esparta. Roma, el mayor imperio de la antigüedad, acumuló conocimiento y poder como ninguno otro. Carreteras, acueductos, ejércitos y leyes fueron desarrollados con genialidad, pero la corrupción política, la ambición desmedida y la expansión excesiva llevaron al debilitamiento interno. Finalmente, la presión de pueblos bárbaros culminó en la caída del imperio. Estos ejemplos no son coincidencia. El patrón que Dios estableció después del diluvio se manifiesta en cada civilización. Avances extraordinarios acompañados de corrupción moral, espiritual o ambiental, seguidos por destrucción y reinicio. Cada imperio posee un ciclo implícito, donde la longevidad de la cultura y del poder depende de equilibrio y sabiduría. Los textos bíblicos refuerzan este entendimiento. En Génesis, la destrucción del mundo antes del diluvio no fue solo física, sino espiritual y genética. La humanidad que ignoró los límites establecidos fue borrada. En el post-diluviano, la historia se repite de forma más sutil, pero no menos rigurosa. Civilizaciones enteras son alertadas por las consecuencias naturales y sociales de sus propios excesos: hambre, guerra, colapso económico, enfermedades e invasiones. El patrón se mantiene, aunque invisible, como una ley cósmica. Arqueología y registros históricos ofrecen evidencias tangibles. Estructuras megalíticas en Sudamérica, pirámides en África y templos en Asia muestran que antiguos pueblos tenían conocimiento avanzado de ingeniería y astronomía. Pero en todas esas culturas, los mismos signos de decadencia moral y social aparecen: desigualdad extrema, concentración de poder, culto a élites y prácticas religiosas que visaban poder y dominio. Es como si cada civilización estuviera programada para probar sus límites, avanzar hasta el punto crítico y enseguida enfrentar las consecuencias de sus propios excesos. Lo que observas al estudiar esas culturas es que el patrón no está limitado a una región o a un tipo de sociedad.
Sumerios, egipcios, babilonios, mayas, griegos y romanos exhiben variaciones del mismo fenómeno. Cada civilización experimenta un florecimiento notable, seguido por una caída inevitable, muchas veces catalizada por el propio éxito. Avance tecnológico sin ética, concentración de poder sin equilibrio y arrogancia espiritual llevan a la fragilidad que puede ser explotada por fuerzas externas o internas. La historia bíblica y los registros apócrifos sugieren que la humanidad lleva una memoria invisible de esos ciclos. La limitación de 120 años no se aplica solo al individuo, sino que puede interpretarse como una métrica de sociedades. Civilizaciones tienen sus períodos de auge, decadencia y renovación, dentro de límites que no pueden superar sin consecuencias. El patrón es claro: exceso sin moderación genera destrucción, y solo la observancia de límites y la preservación de equilibrio garantizan longevidad. Hoy, al mirar el mundo moderno, percibes ecos de esos patrones antiguos. La tecnología permite avances que antes eran inimaginables, pero la ambición y la falta de equilibrio siguen presentes. Experimentos genéticos, inteligencia artificial y manipulación de recursos naturales representan el mismo impulso que llevó a imperios antiguos a la decadencia. Superar límites sin comprensión espiritual o ética. El desafío moderno es comprender las señales, aprender de la historia y evitar repetir los errores de civilizaciones pasadas. La conclusión que se impone es clara: la ascensión y caída de las civilizaciones no es aleatoria. Es parte de un patrón mayor que empezó con la creación, fue reforzado después del diluvio y se manifiesta en todas las eras. El conocimiento, el poder y la tecnología no son neutrales. Son herramientas que prueban el carácter, la sabiduría y el equilibrio de la humanidad. Civilizaciones que ignoran esos principios enfrentan consecuencias inevitables.